Soy Ricardo Peñuela Quintero, artista y educador. Fui docente de ciencias sociales durante mucho tiempo, pero luego me di cuenta que era a través del arte que lográbamos realmente generar una transformación social. Desde entonces he trabajado como artista escénico, con el Teatro Entre Tensiones, con Titirambo Teatro, con Rapsoda Teatro, con La Casona, bueno, y en otras compañías teatrales con las que he podido participar. Soy cofundador de la Red Fibras y del grupo Teatro de Miércoles. El día de hoy vamos a hablar sobre TECS, Teatro, Educación y Cambio Social, contando un poco cómo es posible generar acciones educativas que vayan encaminadas hacia el cambio social, hacia la transformación social que un país como Colombia necesita. Bien, hay un texto de Gabriel García Márquez que se llama La Proclama, un país al alcance de los niños. Es un libro que de una u otra manera denuncia cómo la historia en Colombia no la escribimos nosotros, nos la escriben. Alguien todo el tiempo está escribiendo la historia y no somos nosotros, y nos muestra la historia como algo remoto, distante, lejano, que nosotros no podemos alcanzar. Vamos a ver a través de esta charla cómo sí es posible acercar la realidad para que seamos nosotros quienes escribamos nuestra propia historia y así tener, como dice Gabriel García Márquez, un país al alcance de los niños. Es necesario entender un poco el contexto en el que estamos, Colombia, como un país que tiene unas particularidades geográficas, sociales, económicas, frente, digamos, a los países que la rodean. Si pensamos en Colombia como nación, como este territorio, digamos, definido por unas fronteras que llamamos Colombia, es necesario decir que llevamos apenas 500 años de existencia junto con lo que es el continente americano, como esta cultura de hibridación llena de problemáticas sociales y sobre todo de violencia. Si logramos observar nosotros desde las épocas de conquista, no hemos parado de estar constantemente en una transición violenta de la historia. Si pensamos en que las guerras de conquista, ¿cierto?, arrancan, viene la colonización, posteriormente, digamos, la normalización de la cultura española y europea en el marco latinoamericano, y posteriormente las guerras por fronteras, las guerras entre partidos, y luego el Bogotazo. Nos damos cuenta que nuestra historia no ha parado, que ha pasado por la Patria Boba, que ha pasado por la Guerra de los 1000 días, que ha pasado por diferentes intentos de revolución, sobre todo en el parte de agro, dado que el territorio colombiano es tan diverso y tan rico, haciendo de la naturaleza colombiana y de la riqueza colombiana su mayor virtud, pero al tiempo su mayor condena. Estamos en un país así, un país que es rico en petróleo, que es rico en fauna, que es rico en flora, y que hay tantos poderes detrás de también lo que seríamos nosotros como una reserva acuífera importante y gigante, no solamente para Colombia, sino a nivel mundial. Entonces comprendemos que es necesario hacer una conciencia también sobre el territorio. Pero ¿cómo entender nuestro país? ¿Cómo entender la realidad que nosotros hemos construido, que nuestros antepasados han construido, de la que vivimos, pero que notamos o pensamos que no es transformable? Para esto vamos a hablar, digamos, de tres disciplinas: la epistemología, la ética y la estética, para comprender cómo las artes, y en particular el teatro, tiene una influencia fuerte para poder apropiarnos de la realidad histórica en la que vivimos. La epistemología es la disciplina que estudia el conocimiento, que se pregunta por cómo conoce el ser humano. Cuando el ser humano, digamos, está de frente al mundo,
y genera lo que denominamos conocimiento, hay diferentes formas de examinar este proceso. Eso lo hace la epistemología, en eso hay diferentes corrientes. Entonces, vamos a hablar de dos principalmente. Una, la naturalista. ¿Qué dice la naturalista? La naturalista dice que existe un mundo allá afuera, ya hecho con toda la información dada, y yo voy, me acerco al objeto cognoscible, y yo como sujeto cognoscente lo que hago es como reconocer la información que hay allí en el objeto, es decir, el objeto me brinda toda la información a mí y yo no tengo otra cosa que hacer que es, digamos, tomar nota de ese conocimiento. Entonces, de ahí se erige mucho de la ciencia, de lo experimental, de generar los experimentos, de tener resultados, y digamos del laboratorio, ¿no? Y de ver una evidencia que efectivamente sucede en la naturaleza. Pero hay otra que tiene que ver más con el fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? El fenómeno es no desconocer la conciencia del sujeto que conoce. Es decir, no desconocer que existe toda una maquinaria en la conciencia que tiene una intención con la que se aproxima al objeto cognoscible. Esto posteriormente se va a decantar en lo que se conoce como fenomenología, ¿no? El estudio del fenómeno. El nacimiento del fenómeno ocurre cuando se encuentra el sujeto cognoscible con toda una el sujeto cognoscente con toda una maquinaria que tiene para aprender el mundo, y el objeto cognoscible que se permite o se deja conocer, se abre a la mente humana para ser conocida. Y esto determina mucho de la forma en cómo nos aproximamos o no a los objetos, con la intención que denomina la fenomenología. Si yo percibo algo en el mundo y reconozco que hay una maquinaria en mí que ayuda a construir esa realidad, es decir, esa realidad no está puesta ahí, reconozco que yo soy parte activa de la construcción de la realidad. Y como dicen también los lingüistas, que digamos, esto lo que muestra es que la construcción de la realidad también se hace desde el lenguaje. Si la hago con las palabras, entonces podríamos decir que el árbol no es árbol hasta que yo lo menciono árbol. Es decir, el árbol es un objeto en el mundo indiferente, ¿sí? que está ahí como una cosa más. Pero cuando yo lo menciono árbol, lo traigo a la realidad y lo hago posible, lo hago existente dentro de una estructura también, podríamos decirlo, de una cultural, ¿ya? Así, digamos, se denota que la construcción de la realidad es posible, dado también a unas intenciones que tiene el sujeto para conocer. Ahora, hay que pensar que la educación, cuando pensamos en educar, también podemos partir de estas dos partes. Y Paulo Freire lo deja muy claro. Los que creen en una epistemología o una forma de conocimiento naturalista van a estar tranquilamente por el mundo diciendo que la educación que Paulo Freire denominó como bancaria es la correcta, está bien. Porque ¿qué es lo que hace la educación bancaria? Toma una información, no la transito a mi contexto, no la transito a mi propia vida, sino que tomo una información y la guardo en mi conciencia y ya está. Pero si adoptamos la otra opción, estamos hablando entonces de una educación crítica, donde el sujeto construye la realidad al compás de lo que la naturaleza le brinda y de acuerdo a las intenciones dadas en la conciencia del sujeto que conoce, que se aproxima con una intención para conocer. Bien, esto digamos en cuanto a la epistemología. Si hablamos de la ética estudia las morales y digamos el deber ser del ser humano, lo que nosotros concebimos como deber ser. Hay quienes dicen que este deber ser ha de ser universal, ha de ser el mismo para todos, que podemos colocar como principios éticos para toda la humanidad. Pero la historia ha demostrado y las culturas han demostrado que son
que somos multiculturales, que somos policulturales y que por tanto los mismos principios no se pueden aplicar de forma estricta en todas las culturas y de todas las formas. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos ser? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos frente al mundo? ¿Ya? Y en esto, obviamente, la educación tiene mucha responsabilidad, ¿no? Porque cuando el niño o la niña van a una institución educativa, no solamente van a absorber información, van a tener que vivir experiencias con el otro, van a convivir con el otro. Si conviven con el otro a partir de reglas que están ya dadas, que están determinadas, que fueron construidas por otros, no la van a interiorizar, ¿sí? Hacen las cosas por coerción, por miedo a la autoridad, por miedo, bueno, a una infinidad de cosas. Es decir, de una u otra manera, si miramos desde la familia tradicional o desde la escuela tradicional, el miedo tiene una función fundamental, nos atemorizan todo el tiempo con el infierno, nos atemorizan con el castigo, nos atemorizan con perder el año. Cuando un niño no come, por ejemplo, no le dicen come para que estés bien, es come para que no te enfermes, ¿sí? Es decir, desde esa construcción social, todo lo que ya habíamos hablado un poco del lenguaje, notamos que al niño lo estamos inyectando de miedo y por tanto lo entrenamos para que en la sociedad general funcione a través del miedo. Y no porque él mismo se dé cuenta, ay, es que la comida afecta mi forma de vivir, la forma en cómo está mi cuerpo, cómo me dispongo a vivir con los demás. La comida afecta el todo. Si logramos que desde niños nosotros comprendamos esas formas de aproximarnos a el otro, a las reglas con las que convivimos de forma constante, lograremos mostrar cómo nosotros construimos nuestra historia, cómo nosotros a través de nuestro comportamiento descubrimos que la solidaridad no es una regla que me viene de arriba, sino que es necesaria para vivir en comunión, y más cuando estamos en un contexto como en el que estamos, donde tenemos que trabajar desde los 15 años para ayudar a la familia, donde tenemos que exponernos a la lucha diaria del afuera, donde también nos enfrentamos a la indiferencia. Es decir, seguramente si desde niños comprendemos e interiorizamos que la solidaridad es necesaria para el buen vivir, para yo como ser humano, para mi existencia, seguro cuando vemos un atraco, notamos la opción de la indiferencia y de me protejo alejándome, a intervenir por solidaridad al otro y por comprender que la captura del ladrón no solamente beneficia al otro, sino que me beneficia a mí y asimismo beneficia a toda la sociedad. Es decir, es comprenderme a mí dentro de una estructura gigante que es la solidaridad. Y por eso Paulo Freire decía todo el tiempo, nadie libera a nadie, nadie se libera solo, nos liberamos en comunión. Entonces esta tarea de la libertad y de valorar la libertad no me la permiten ayudar a comprender si no estoy yo comprendiendo el labor de la autonomía, y no me aproximo a la autonomía si todo el tiempo las reglas vienen externamente todo el tiempo, si vienen de afuera hacia adentro. La autonomía se logra cuando yo, hallándome como ser existente, me percato que necesito al otro para existir, que no vivo solo, que no vivo aislado del mundo, sino que constantemente estoy en relación con el otro y vivo para el otro y el otro vive para mí. Porque todas las relaciones laborales, sociales, económicas, finalmente están entrelazadas. Y asimismo, si volvemos a la epistemología, nos damos cuenta de que el conocimiento también es intersubjetivo, que no vale la pena yo hacerme toda, ¿no?, una forma de conocer el mundo, una estructura de mundo, si no me doy cuenta que esa estructura la afecta al otro, porque finalmente la verdad es un convenio de subjetividades, ¿no? La verdad es una cosa intersubjetiva. Seguramente
Por ejemplo, el daltónico, que tiene la confusión entre el rojo y el verde, por ejemplo, ¿no? que confunde los colores todo el tiempo. Entonces, si se encuentra con otro daltónico y ven un color que a alguna persona que no sea daltónica ve verde, y dos daltónicos se encuentran y dicen, ah, eso es rojo, pues así se va a llamar ese color va a ser rojo, y el que diga que es verde va a ser el equivocado, ¿no? Entonces nos damos cuenta que también existe una hegemonía en el conocimiento, ¿no? ¿Quién valida el conocimiento? ¿Quién dice que la medicina occidental, donde el médico, ¿sí?, toda la industria farmacéutica es más válida que el conocimiento que me brinda el chamán? Entonces, aquí nos damos cuenta que la forma en cómo yo concibo el mundo afecta la forma en cómo yo me comporto en el mundo. Y entonces nos vamos a otras formas de conocimiento. Otras formas del conocimiento que también son válidas, ¿no? Hace mucho, digamos, en la historia del conocimiento, se habla el paso del mito al logos. Es decir, de una explicación mágica del acontecer del mundo, ¿no? De que llueve porque así quieren los dioses, o una explicación desde los dioses, ¿ya? O una explicación desde las leyendas, como pues bien podremos revisar en el acervo de mitos que podemos tener, además de esa mezcla de mitos que tenemos entre los judeocristianos y los muiscas, o los mayas, o los incas, que finalmente todos terminaron interrelacionándose de una u otra manera. Y esa forma de comprender el mundo, y el logos, que digamos es la razón, ¿no?, que es el peso racional, la lógica, la ciencia, ¿sí?, estas formas de conocimiento que actualmente se conocen como las más verdaderas. Pero si revisamos, hay mitos que nos circundan todavía, que están muy dentro de nosotros y que también impulsan distintos comportamientos, porque son también formas de concebir el mundo. Entonces, si yo concibo el mundo, por ejemplo, desde el mito judeocristiano, donde digo, no, es que la mujer es una creación a petición de Adán, que le sacan una costilla de sí mismo, ¿sí?, y que nace para tener unas obligaciones para con el hombre, ¿sí? Entonces, si revisamos la historia, la mujer siempre ha sido postergada, ¿cierto? Siempre ha sido relegada, siempre ha estado al servicio de, ¿sí? Si miramos desde antes de Cristo, ya se notaba que incluso en las leyes no cobijaban a las mujeres no eran un sujeto de derecho social, ¿sí? Ni las mujeres, ni los niños, ni los extranjeros, ¿no? Eran los hombres, pues, de la polis los que tenían el poder, el control, los que tenían la razón, ¿no? Y la incidencia política. O si vemos de otro lado los mitos muiscas, por ejemplo, el nacimiento de la humanidad no se hace de esa manera. De la laguna Iguaque emerge Bochica, perdón, emerge Bachué, emerge de la laguna Iguaque con un niño que es Sue, de 3 años en la mano, y al que ella educa para que él crezca, se convierta en su esposo y así poblen la tierra. Y entonces la mujer siempre va a tener una figura primordial en las estructuras indígenas, no en todas, pero por lo menos en la muisca, en la quechua, van a tener como un impacto, ¿no? Una fuerza. Lo que no pasa de lo que se deriva de esa forma de concepción de la mujer en el mito judío-cristiano, que finalmente termina siendo, digamos, la forma occidental de ver la mujer, ¿no? La mujer en los labores, la mujer de la casa, y además ni siquiera el problema es ese, ¿no? El problema es que nosotros no le damos valor a los quehaceres de la casa que finalmente sostienen la sociedad. Es decir, la primera sociedad que existe, para que exista una sociedad más amplia, es la sociedad conyugal, ¿no? Es la que aparece ahí, es la primera que está. Y se tienen que determinar unos roles y acciones.
Anteriormente el hombre salía a cazar, la mujer hacía recolección, sin que se dijera que fuera de menor importancia la recolección y cuidado de la casa, porque es que si llegaban los animales salvajes a devorar a las crías, pues no se podía, no había un sustento para la especie, ¿no? La especie pudo haber desaparecido. Entonces estas figuras resultan hacer un equilibrio, pero en determinado momento por unas nociones culturales que en últimas están muy arraigadas a los mitos que nos circundan y entonces a la forma en que concebimos el mundo, entonces nos comportamos de una manera diferente frente al mundo. Bien, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Una relación clara que existe entre la epistemología y la ética, y muchos me dirán, pero ¿por qué habla de mitos cuando habla de epistemología? Porque bueno, la epistemología, como también la academia, como la Real Lengua Española, resultan siendo, ¿no? Instituciones que determinan qué es la verdad y qué no. Y yo digo, llevémosla más allá de eso y analicemos las formas de conocimiento humano, cómo el ser humano intenta explicarse ese mundo que sucede allá afuera. Y esto para hacerlo también más alcanzable a nosotros. Porque si decimos, no, es que solamente en la ciencia está el conocimiento y tiene que haber un alguien que me dé la luz del conocimiento, y entonces el profesor y la profesora se vuelven esos seres de luz que tocaron eso del conocimiento y la ciencia, y entonces vienen y lo comparten dadivosamente con los alumnos, que entre otras cosas lo que significa alumnos es el sin luz, ¿no? Entonces le da a los alumnos y alumnas de su luz para que se iluminen y tengan algo en su cabeza para que además después vayan a trabajar y puedan conseguir un empleo y tengan un sustento económico, pero no para que de verdad comprendan y hagan algo muy importante, que es la deconstrucción del mundo, que esto va a ser vital. Entonces, para hablar de la deconstrucción del mundo, es importante comprender, digamos, unos hitos en la historia del conocimiento. Cuando empieza la modernidad, que digamos es Descartes, ¿no? Como que se considera como el padre de la modernidad, que dice cogito ergo sum, pienso, luego existo, dice lo único cierto es el yo que se va a enfrentar al mundo, y él lo que hace, digamos, en diferentes ejercicios es una destrucción de todo lo que existe y voy a volver a reconstruir el mundo desde la verdad más absoluta que es el yo. Pero luego van a aparecer los maestros de la sospecha, que son Nietzsche, Freud y Marx, y le van a decir, espérese, ¿y por qué no duda de ese yo? De esa estructura que está pensando el mundo. Entonces, si nos damos cuenta, la deconstrucción no es solamente desde el mundo externo, sino de la forma en cómo fue construida mi cabeza, mi conciencia, para acercarme y pensar el mundo. Y bueno, sobre eso hay todos los discursos posibles, pero aquí, y que fue una experiencia para mí, que fue una experiencia de vida para mí, es donde entra a jugar la estética. La estética que Hegel, digamos, va a comenzar a hablar del estudio, no solamente de lo bello, sino un estudio riguroso de lo sensible, de lo que entra por las sensaciones, por los sentidos. Lo estético es entonces la disciplina que estudia lo que entra por nuestros sentidos, ¿sí? La manera como apreciamos el mundo. Algunos, como Kant, van a hablar, por ejemplo, de el estudio de lo estético como el estudio de lo bello, pero en estos tiempos ya hemos pasado ese discurso de lo bello y sabemos que lo estético está también en lo grotesco, ¿no? Entonces es importante, digamos, comprender esta realidad de lo estético. Yo voy a empezar a hablar
de lo estético y de su importancia desde mi experiencia. Como docentes podemos hacer unos discursos bellísimos en el aula. Podemos regañar a los chicos, intentarles dar a entender algunas cosas que a través de la vida y el mismo conocimiento hemos logrado como empatar como una visión de la vida, ¿no? De lo que pensamos que corresponde, que ha de ser la vida. Pero estos discursos, notamos, van y vienen todo el tiempo. Los discursos se quedan ahí. Podemos hacerles leer novelas, podemos hacerles ver películas, podemos tardar mucho tiempo a veces en el aula hablándoles de lo bueno y lo malo, pero por alguna extraña razón siguen pasando las mismas circunstancias. Entonces hagamos un análisis un segundo de los problemas que podemos llegar a considerar de fondo en un contexto colombiano, y esto es importante, ¿no? Hay muy pocos esfuerzos investigativos para comprender cuál es la educación que realmente necesitamos como colombianos. Emily Durkheim hace una definición de lo que es la educación, ¿no? Dice, la educación es como ese encuentro, ese tránsito entre alguien socialmente maduro, ¿cierto?, con unas digamos generaciones jóvenes y que transmiten un conocimiento que, y aquí viene la parte importante, es la transmisión de una información que corresponde a lo que necesita la sociedad y el sujeto para una sociedad y un contexto determinado. Tomemos esta última parte, porque ya está comprobado que nosotros somos educadores educandos, ¿no? Todo el tiempo estamos también en un proceso de aprendizaje, y eso es importante, reinventarnos, pensar que nosotros tenemos que ser educadores para un contexto real, que no estamos simplemente pasando información y luego vaya y usted mire cómo se la arregla en la vida. Eso que hagamos va a tener una incidencia a nivel de país. Volvamos entonces a pensar lo que circunde, esos mitos que circunden nuestra cultura. Entonces podemos resumirlo un poco en frases, ¿no?, que de pronto ya están muy martilladas, pero que es importante recordar. El vivo vive del bobo, hay que ser abejas, papaya puesta, papaya partida, y todo el tiempo estamos como una forma de aprovecharnos de una circunstancia, de adaptarnos a un mundo feroz y buscar la manera en que podemos hacer la trampa, el esquive, la forma de llegar a otro lugar. Estos preceptos están muy al margen, o más bien muy debajo de nuestra construcción como cultura. Entonces vemos que una frase tan simple como un no se deje de sus compañeritos se traduce en una actitud violenta que está muy puesta en nuestra cultura, y que basta con entrar a un Transmilenio para denotar todos los estragos que esto hace en la cultura, porque desde niños nos enseñan a ser corteses, a brindar la silla, a ser respetuosos con el otro, pero cuando estamos en una situación concreta como entrar en Transmilenio en una hora pico, se desvirtúan todos esos valores y no importa, es el sálvese quien pueda, ¿no? Y entonces tenemos que pensar la forma en cómo tenemos que combatir eso, y eso no se combate con información, eso no se puede derrumbar poniendo a leer informes de sociólogos o psicólogos sobre cómo transmutar la sociedad. Eso no lo encontramos ahí, lo encontramos en la praxis, en el encuentro humano, ¿ya? Si voy a transmitir información, ¿cómo hago para hacerle entender que esa información tiene cabida dentro de su realidad y que efectivamente puede transformarla? ¿Cómo podemos desarrollar eso? Yo, como docente de ciencias sociales,
ahogado además por la burocracia institucional que está, creo que en todas las instituciones de nuestra nación y del mundo, si quieren, ahogaban esa labor, porque uno se pasaba menos tiempo en indagar sobre herramientas pedagógicas y didácticas para intervenir realmente ahí y lograr hacer algo, y se le iba el tiempo llenando papeles, haciendo pendiente de lo que dijera el señor del CADEL, pendiente de que en el cuaderno entonces estuviera apuntado todo, los contenidos y temas que tenían que estar y verse, porque si no los del CADEL iban a molestar, y entonces eso representaba un bajo puntaje para el colegio, y era una mala publicidad para el colegio, y no podían seguir haciendo que los chicos entraran, ¿no? Porque además hay que reconocer que en estos momentos de la historia la educación es no otra cosa que un instrumento para el capital, para producir dinero. No estamos hablando de conocimiento. Si miramos los pensum académicos y las formas de enseñanza, se replican desde nuestros padres y abuelos. No se ha transformado, por más que digan, no, la innovación educativa a través de las tecnologías, pero si utilizamos esas tecnologías para que los chicos simplemente hagan un copia y pegue, lo mismo que hacían de los libros, o lo mismo que hacían al momento de copiar en el dictado de la clase, no estamos haciendo nada y estamos dejando una educación todavía muy impersonal, muy de eso a mí no me corresponde. Entonces, en medio de estas indagaciones, yo decido salirme de la institución y dedicarme a las artes y a la educación desde las artes. Y comienzo a notar que las artes hablan de ciencia, que las artes hablan de las ciencias duras, que las artes hablan de la vida misma. Es decir, si tengo un grupo, ¿no?, de colegio, y les digo, vamos a montar una obra de teatro sobre un personaje como Platón o como Simón Bolívar, que están ahí, vamos a hacer una indagación histórica. Entonces, en primer lugar, ya estoy incitando a la investigación, a que ellos comiencen a escudriñar los temas por ellos mismos. No les estoy dando la información, les digo, ven, vamos a hacer una obra, pero entonces revisen ustedes qué pueden encontrar o qué escucharon de esa época, y comenzamos a hacer una recolección oral y también de investigación histórica. Entonces ahí ya hay una primera cosa, pero resulta que no todo un curso, además de 40, que es otra cosa, pensar de cómo nosotros prestamos una atención real cuando hay 40 o 30 estudiantes con unas historias de vida además durísimas, cómo podemos hacer para realmente llegar a ellos. Pero bueno, de todos ellos, pues no todos van a actuar. Bueno, su merced va a hacer la iluminación de la cosa, entonces vamos a estudiar iluminación, entonces vamos a entender, entonces podemos incluso decirle, profesor de física, hágame un favor, venga y nos explica cómo funciona el asunto y el fenómeno de la luz para estos chicos que van a comenzar a manejar las luces. Y entonces vamos a hacer la escenografía. Entonces, si hay artistas plásticos, maravilloso, y si no, bueno, el profesor de artes, que además nos toca cobijar todas las artes, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a hacer la escenografía, pero entonces vamos a hacer unos módulos y vamos a hacer unos cubos. Llamemos al profesor de geometría que nos explique cómo podemos hacer esto. O otra vez al profesor de física para comprender que alguien se pare ahí y no se vaya a caer. ¿Cómo podemos comprender las fuerzas desde ahí? Es decir, las artes se vuelven una puerta para el conocimiento, para que además sea en conjunto, para comprender un fenómeno en conjunto. Pero no se queda ahí, porque las artes lo que hacen es escudriñar a la sociedad misma. Una de las labores del artista es hacer casi que una necropsia, ¿no? Examinar ese cuerpo y descubrir qué es lo que en la sociedad se pudre, qué es lo que hay que decir, porque aquí como normalizamos todo, porque como todos crecimos en la familia donde hay un papá borracho que le pega a la mamá y que le pone los cachos, y que ese es el rol de los hombres y que está bien, y que las mujeres tienen que acostumbrarse desde chiquitas a lavar la loza y a lavar la ropa, y no visibilizamos que hay una opresión terrible frente a otro ser humano que es esa mujer, ¿no? Y eso no se ve.
no lo podemos examinar porque no lo visibilizamos, sino que lo normalizamos. Entonces hay que comenzar a sacar unas cosas importantes de la normalidad. Y esto, Freire, que digamos es una fuente fuerte de todo esto que vengo diciendo, va a decir, hay que buscar la palabra generadora. ¿Y qué es la palabra generadora? La palabra generadora es una palabra que existencialmente toca la vida del otro, la vida real, la vida en concreto del otro. Entonces, ¿cuál fue el gran logro de Paulo Freire? El gran logro de Paulo Freire es que podía alfabetizar a 300, a 400 personas en 3 meses, en 2 meses, y todos decían, pero ¿cómo hace él? Pues lo primero que él hacía eran unos círculos de cultura donde dialogaban y el orientador se permitía escuchar al otro y escuchar qué es lo que existencialmente lo toca, y entonces aparecían palabras como capataz, terrateniente, lugarteniente, ¿sí? Unas palabras que tocaban existencialmente en la vida práctica. Ya después de haberlas interiorizado y deconstruido y decir, oiga, este tipo, ¿por qué si yo finalmente soy el que labro la tierra? Porque él se lleva más porcentaje, si además esto era de mis antepasados indígenas. Y entonces hay un descubrimiento también sobre sí mismo. Y entonces ya nada más quedaba poner la palabra escrita y decir, miren, esa palabra que a usted lo toca, terrateniente, esa palabra que lo toca como lugarteniente, como explotación, qué sé yo, las palabras que sean, están puestas ahí, y entonces las apropio porque nacieron de mi realidad, ¿sí? Y ya pues él después comenzaba a enseñar las sílabas y venía todo lo demás y aprendían a leer y a escribir. Con nuestra vida cotidiana pasa lo mismo, y hay que llevar ese mismo ejercicio de buscar la palabra generadora. Quizá ya no podemos hacerlo con los círculos culturales, pero sí a través de las artes. Cuando a un niño le ponemos un ejercicio escénico y comienza a desdoblarse y sacar una cantidad de palabras que está dentro de sí, y si yo soy un educador que escucha realmente lo que el otro está diciendo y tomo nota, digo, uy, por aquí es por donde tengo que entrarle al estudiante. Es esto lo que existencialmente además le funciona para su vida y para su utilidad sobre la sociedad. Y entonces es importante que revisemos otra cosa en este ejercicio del teatro, la educación y el cambio social. Y es que es importante mostrar el carácter procesual de la historia, es decir, que la historia está y sigue sucediendo. No hablamos de que el pasado está encasillado y perdido ahí, de que hay un presente también encasillado y de que hay un futuro, sino que esto viene conectado, que la historia es solamente una y que viene sucediendo y que es continua y sobre la cual yo tengo incidencia, sobre la cual yo tengo participación, sobre la cual yo escribo. Y cuando me doy cuenta y hago la visibilización de esas problemáticas y las adhiero dentro de mi realidad, y desde mi palabra aprendo a decir sobre mi realidad y decir, hombre, yo no me interesa el capital, existen otras formas de organización, existe la economía solidaria, existen, otras formas de organizarnos que efectivamente no es esta, porque resulta que esta capitalista consumista termina devastando el mundo, y entonces estamos en un riesgo climático tenaz, estamos atravesando una de las crisis climáticas más fuertes en todos los tiempos, nos estamos quedando sin agua, nos estamos quedando sin alimentos, y nosotros seguimos estudiando como en el pasado. Es importante que desde las artes logremos, por un lado, entonces sacamos la información, buscamos las palabras generadoras, pero además le ayudo a entender al otro un discurso sobre la vida misma, ¿no? Cuando uno puede decir todo un discurso sobre el hambre en el mundo, y quizás no conmueva, pero si veo una fotografía o una pintura de un niño que efectivamente sufre la calamidad del hambre, eso genera un impacto en mí, me afecta estéticamente,
Y entonces yo, que posiblemente siempre dejaba comida en el plato, ya no voy a dejar comida en el plato, voy a comenzar a compartir con el hambriento, ¿sí? Es decir, una condición estética, una experiencia estética me ha permitido virar un comportamiento, entonces generar un principio ético, y me ha permitido construir conocimiento, es decir, aquí logro enlazar la epistemología, la estética y la ética a través de las artes escénicas. Entonces, hay que pensar en varias cosas. Hay que pensar, uno, que hay que rescatar todo el tiempo el carácter procesual de la historia y hacernos ver a todos nosotros y nosotras que nosotros escribimos la historia, que no por el hecho de que a la mujer se le haya postergado y oprimido por tanto tiempo, entonces tengamos que seguirlo haciendo porque es que pues así se venía haciendo. No, decir, espérense, y si comienzo a ser yo un hombre también diferente con la mujer, si comienzo a zafarme de las cosas que me produce el machismo, si dejo de seguirme creyendo a mí el machito cabrón que tiene que poder con todo, que tiene que ser fuerte, valiente y poderoso, y que las mujeres tienen que atenderme y yo no lavo la loza porque eso es cosa de chicas, si comienzo a deconstruir todo ese pensamiento y pensar por qué el mundo es así, cómo es que llegamos a esta construcción cultural y cómo llegamos a esta construcción de mundo. Si nos comenzamos a preguntar, pero además no preguntar por preguntar, sino que logramos preguntarnos nosotros realmente esta estructura y comenzamos a pensar un lugar otro, porque es que, y aquí viene el reto más grande, ni yo, ni muchos educadores populares, ni muchos estudiosos tienen la respuesta de cuál sea el mejor mundo posible. Eso lo tenemos que pensar entre todos. Eso lo pensamos y lo construimos intersubjetivamente. No hay otra forma, ¿sí? Es yo teniendo una idea del mundo y compartiéndosela con el otro y dándome cuenta que mis ideas no funcionan y que aquí hay unas ideas y unas sensaciones que sí funcionan, y entonces empatar y decir, oiga, este discurso funciona, y comenzar a hacerlo crecer y dudar todo el tiempo y enseñar a las personas a dudar, ¿sí? Que yo no necesariamente tengo la razón, sino que eso hay que someterlo a indagación, hay que someterlo a investigación. Entonces, si yo me percato de que yo me construyo como sujeto, que yo me construyo con el sujeto, con el otro, porque soy un ser social y me construyo con el otro, y que juntos construimos la realidad, entonces me doy cuenta que efectivamente la puedo trasladar y comenzar a virar hacia un lugar otro. El teatro, las artes escénicas, incluyen todas las artes. Permiten abrazar las artes plásticas, permiten abrazar la música, permiten abrazar la danza, las artes escénicas logran un conjunto, digamos, de todas las artes. Y no digo que esto la haga mejor o peor, no. Digo que a través del teatro puedo incitar a los chicos para que también encuentren un quehacer, desde las artes o las ciencias, ¿ya? Alguna vez de un encuentro que tuve con chicos que estuve en un salón donde habían hijos de exguerrilleros de las FARC, hijos de exparamilitares e hijos de policías, y entre todos construimos una obra que se llamó La ley de Newton es la ley de la calle, y donde tomábamos los 3 principios de las leyes de Newton y los transportábamos a una obra de teatro que además tocaba la vida misma. Entonces nos damos cuenta que efectivamente puedo lograr capturar como todo lo posible a través de las artes, ¿sí? Yo lo hice desde las artes escénicas y he venido investigando e indagando sobre las artes escénicas, pero definitivamente las artes logran tocar lo sensible, lo que me permite sentir y dispararme hacia otro lugar y llevarme hacia otro lugar del conocimiento. Y si esto lo pongo en contexto en un país
donde todos los días matan líderes sociales, líderes que están buscando justicia sobre sus tierras, líderes que están buscando soberanía alimentaria, líderes que están luchando por los derechos humanos de hombres y mujeres. Si nos damos cuenta que vivimos en un país y que tenemos que comenzar a hacer algo desde los niños y niñas, desde las primeras infancias, lograremos ver que sí va a haber una transición histórica, que posiblemente nosotros no veamos, pero es que tenemos que dejar de ser egocentristas y ególatras y decir es que el cambio lo hice yo y puedo ver la gran obra que hice. No, nosotros hacemos parte de una gigantesca maquinaria de voluntades que construyen la historia. Y tenemos que poner nuestro granito de arena. Esa es la invitación que les queremos hacer a través de esta charla denominada Teatro, Educación y Cambio Social. Existen una cantidad de personas que se han puesto a pensar este asunto de la educación popular y la educación crítica. Entre ellos está Augusto Boal. Augusto Boal hizo una apuesta que se llamó el teatro del oprimido, donde indagaba justamente estas formas de opresión y cómo combatirlas. Entonces estaba el teatro foro, el teatro invisible y el arcoíris del deseo como, digamos, formas de creación desde el teatro del oprimido. Él sacó un libro que se llama Juegos para actores y no actores, donde hay un compendio gigante de juegos que se han construido alrededor del mundo y que nos ayudan a hacer también una deconstrucción de la realidad y ayudarnos a generar diagnósticos sobre la humanidad misma y, por supuesto, claro, de nosotros mismos. Vamos a tomar un ejercicio de ese libro que, pues digamos, para Colombia es muy importante porque se desarrolló en uno de los talleres en Medellín y se llama Hipnosis Colombiana. ¿En qué consiste la hipnosis colombiana? Una persona que va a ser el hipnotizador, pues, va a extender su mano y la va a abrir. A una distancia de más o menos 10 centímetros va a estar la nariz del otro, del hipnotizado. Y mi tarea es comenzar a moverlo en el espacio, poniéndolo en algunas dificultades también, ¿sí? Cuidándolo también, ¿sí? Nada más haciendo esto, ¿de acuerdo? Una vez en pareja se haya realizado este ejercicio, puedo comenzarlo a hacer crecer, teniendo entonces aquí, por ejemplo, a dos hipnotizados, ¿cierto? Y los puedo ir llevando a diferentes tiempos, ¿sí? Cuidando de sus cuerpos. Lo mismo, cada uno tiene que estar a una distancia de más o menos 10 centímetros y pensar que no se van a poder ni acercar ni alejar de ahí, como si estuvieran atados por la nariz. A su vez, esos hipnotizados pueden llegar a tener 1, 2 y así mismo, y crear casi que una cadena gigante de personas que están ahí siendo hipnotizadas, ¿no? Con una mano aquí al frente, que siempre guía, que siempre me lleva, ¿sí? Que me hace transitar por el espacio también, pero que también me pone en dificultades, ¿ya? ¿Y qué vamos a observar de aquí? Vamos a observar a los chicos y chicas que son casposos y que no les va a importar el maltrato al compañero y que los van a poner a dar rollos o los meten por un lugar muy intrincado y como que quieren fregarlo, ¿cierto? Y vamos a ver también a los cuidadosos, vamos a ver a los que se dejan dominar como con tranquilidad porque siguen la instrucción al pie de la letra y no se cuidan a sí mismos, sino que dicen, no, el ejercicio por encima de todo. Vamos a ver muchas actitudes. Y esto nos puede ayudar a generar diagnósticos sobre las comunidades con las que trabajamos. Este es uno de una infinidad de ejercicios que les recomiendo, pues observen este libro para que puedan disfrutar también jugando y acercarse al mismo tiempo a las artes, a la construcción del conocimiento y a la convivencia.